Gracias por invitarme y vamos a conversar sobre a dónde nos llevan las emociones. Porque mira que las emociones te hacen ver el mundo de determinada manera. Si tú hoy día amaneciste feliz, todo lo ves lindo, todo lo ves hermoso. Pero si vino alguien, te cerró, tú estabas conduciendo y te cerró en el tráfico, o alguien te empujó, o alguien te insultó, o alguien te maltrató, en ese momento o te pones triste y todo lo ves sombrío, o te enojas y empiezas a agredir a todo el mundo. Entonces el mundo lo ves dependiendo de la emoción que tú estés experimentando en ese momento. Ahora bien, ¿dónde se forman las emociones? Y las emociones se forman en una parte de tu cerebro que se llama amígdala cerebral. Y esas emociones se forman desde que tú eres bebé. En estudios hechos aquí en la ciudad de Nueva York, se ha hecho estudios de que un bebé cuando nace y escucha que empiezan a discutir, su cuerpo empieza a emanar sustancias químicas que son venenosas y que son frutos del estrés. Cuando tú tienes estrés, tu organismo segrega adrenalina y cortisol. Estas sustancias te ponen alerta, pero estas sustancias te permiten huir y defenderte. Pero cuando ya está mucho tiempo en tu cuerpo, esta sustancia envenena tu cuerpo y lo enferma. Entonces imagínate un bebé que empieza a escuchar que los padres pelean, su organismo, en los estudios que se hicieron, se ve que su cerebro empieza a tener cortisol. Por lo tanto, el corazoncito de ese bebé se acelera. Entonces se creía que los niños de menos de 2 años no tenían ningún tipo de memoria, porque la memoria se maneja en lo que se llama hipocampo. Entonces el hipocampo empieza a funcionar a los 2 años. Y se creía que el bebé antes de los 2 años no tenía memoria de nada. Y puede que no tenga memoria, pero ya sus emociones se han ido formando. Ahora bien, estas emociones, hay lo que se llama emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias son emociones positivas. Gracias a la tristeza, tú puedes saber qué cosa debes cambiar. Gracias al dolor, tú puedes saber de dónde tú tienes que huir. Gracias a la felicidad o a la alegría, tú te sientes bien. Gracias a la ira, muchas veces te puedes defender de un ataque. Todas las emociones primarias son positivas porque te permiten interactuar con el medio y permiten que aquello que en ese momento o te afecta o te altera o te impacta, tú puedas interactuar con eso. Entonces, si me duele la muela, gracias a ese dolor de muela, yo me doy cuenta de algo que me está haciendo daño. Entonces, a nivel psíquico, el dolor es igual que un dolor físico. Entonces, alguien se fue, alguien te dejó y tú experimentas un dolor igual que un dolor físico. Des en cuenta que uno dice, ¿por qué los adolescentes se cortan? Los adolescentes, porque esta es una nueva moda que hay. El adolescente no piensa todavía con la parte inteligente del cerebro, que es su parte prefrontal. El adolescente piensa o siente con la amígdala cerebral. Entonces es netamente emocional. Cuando sucede algo que le hace daño, él siente en la parte del cerebro donde se experimenta el dolor, es la misma de la parte física. Entonces en el momento en que tiene un dolor emocional, su cerebro está sufriendo como si fuera un dolor físico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se corta y el dolor físico reemplaza al dolor emocional. Y en ese momento siente el dolor emocional que lo puede ver y que es más fácil que se cure y su cerebro se desvía del dolor emocional. Entonces son formas de escapes que tienen los adolescentes. Los adultos, ante una depresión. ¿Qué es una depresión? Una tristeza que tiene más de 6 semanas en tu organismo. Ya te dije que las emociones primarias son buenas, pero las emociones secundarias no. La emoción secundaria es algo que tú sientes, pero que no es real, sino que tu cerebro lo sigue pensando, lo sigue tramitando. Entonces yo estoy triste porque mi esposo murió. Pero pasan más de 6 semanas, 2, 3 años y yo sigo triste. Ya no se murió, pero yo lo sigo viviendo como si se hubiera muerto. Entonces yo ya no estoy ante una tristeza, sino ante una depresión. ¿Qué es la depresión? Una tristeza que ya no tiene razón de ser,
pero que tú la sigues experimentando. Cuando tú tienes esa tristeza, tu cuerpo no puede segregar dopamina, serotonina ni endorfinas. Tu cuerpo está constantemente segregando cortisol. Tú ves al mundo, en primer lugar, acorde a cómo tú aprendiste las emociones de que eras un bebé. Entonces vemos mujeres que están embarazadas y están deprimidas. Y esto es sumamente grave porque el medicamento que te dan para la depresión puede afectar al feto. Y cuando esta mamá tiene ese bebé y está deprimida, tiene la famosa depresión postparto. ¿Por qué? Porque la depresión también tiene mucho que ver con la cantidad de estrógenos. Yo sabía que me iba a venir la menstruación, yo que no era exacta porque yo me ponía mal genio, triste, deprimida, yo no sabía por qué, yo decía, y cuando me venía la menstruación, era que me iba a venir la menstruación, porque la cantidad de estrógenos puede producir depresión en ti. Entonces imagínate, tú te embarazas, los estrógenos se elevan, cuando das a luz, el estrógeno se baja drásticamente. Y si tú has tenido una depresión antes, imagínate cuando tú das a luz, tienes una depresión postparto que es sumamente severa. Entonces vemos a estas madres que no atienden a su bebé, que no miran a su bebé, que están enojadas con su bebé. Y ese bebé a la vez está formando su mapa de emociones de una manera negativa. Por eso cuando yo tengo un paciente, yo les suelo preguntar, necesito saber dos cosas importantes. Una, ¿cómo era tu abuela materna? Porque nuestra madre, cuando estaba en el vientre de nuestra abuela, se estaba formando en ella los ovocitos. Los ovocitos son los futuros óvulos. Uno de esos ovocitos era tú. Y esos ovocitos se nutren del estado de ánimo de la madre. Es decir, que mucho de lo que tú eres es de tu abuela. Por eso es que muchos nietos se parecen a sus abuelas. Entonces tu abuela materna tiene mucho de la formación de ti en ese ovocito que futuramente ibas a ser tú. Primera influencia, segunda influencia, tu madre, cuando estuvo embarazada tuyo, ¿qué emociones vivía? Y luego viene cuando te dio a luz. Yo necesito siempre para poder trabajar y saber cuál es tu esquema mental, cuál era la emoción que tu madre sentía cuando estaba embarazada tuyo, cuando te concibió y cuando tú naciste. Y muchas madres no cuentan y dicen, no, tú fuiste un bebé deseado, maravilloso y te amaba. Y cuando eso no es verdad. Y muchas mujeres no sabemos de dónde me sale la depresión, por qué soy depresiva, por qué soy triste, por qué soy sensible. Y no sabemos por qué. ¿Por qué es que el atardecer me pone triste? Entonces, en el caso, por ejemplo, de mi mamá, que tiene tendencia a ser depresiva, aquí está mi mamá, yo pobrecita siempre la nombro, porque mi abuela estuvo embarazada, joven, en el mismo año muere su madre, muere el papá de mi mamá, muere su hijo. Entonces una mujer joven con mucha carga tiene que haber recibido a mi mamá mucha de esa carga emocional. Entonces hay una tendencia a la depresión y uno dice, yo no sé por qué me pongo triste. Entonces, todas estas series de emociones, nosotros tenemos primero que entender de dónde vienen y saber manejarlas. En el momento en que tú tienes ira, tú tienes derecho a tener ira, pero tú no puedes evitar la emoción, pero sí puedes manejarla. Entonces, si tú tienes ira y quieres enojarte y sientes que el corazón se te sale, tú tienes que aplicar el famoso semáforo del que habla Coleman en su libro Inteligencia Emocional. Inteligencia emocional es poder manejar las emociones. Dice Martín Lutero, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. Entonces no puedes evitar sentir la emoción, pero sí puedes aprender a manejarla. Entonces cuando tú sientas que esa emoción te acelera el corazón, en ese momento, porque es que tú ves algo que no te gusta y en ese momento se te acelera el corazón, tienes que saber que en ese momento recibió la señal la amígdala cerebral y te va a secuestrar el cerebro y tú vas a ser todo menos inteligente. En esta situación tú debes poner una luz roja en tu mente, semáforo, luz roja, callarte. Si tienes tristeza, andate a llorar a otro cuarto. Si tienes ira, yo practico meterme la almohada en la boca y gritar.
Ya, no tengo un saco de boxeo, pero tengo una almohada a la que le pego. Ándate a trotar, ándate a correr. Pon música que te permita moverte y sacar toda esa energía. Porque cuando tú te enojas hay una energía en tu cuerpo que necesita salir. Y si tú lo que haces es reprimirla, entonces ¿qué va a pasar? Mañana tienes un tumor, mañana tienes un cáncer, porque esa energía negativa, ese movimiento de moléculas dentro tuyo, te envenenan y te hacen daño, el famoso cortisol. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que tú tienes que hacer es sacarla, pero no agrediendo a otro ser humano que terminarás teniendo que pedir perdón. Una vez que tú ya te tranquilizas, entonces tomas tu celular. Bueno, eso no dice Coleman, dice que te pongas a meditar en lo que querías decir. Yo te digo, toma tu celular y grábate. Hasta ahí ya o te estás riendo o tu capacidad intelectual ya está analizando las cosas desde otra manera. Entonces empiezas a hablar y te grabas lo que vas a decir y de ahí te escuchas. Y ponte a ver qué tanto de eso que vas a hablar construye o destruye. Porque la palabra de Dios es bien clara. Tú no debes agredir al ser humano. Porque todo ser humano, por más malvado que sea que está frente tuyo, es un ser humano por quien Cristo murió. Y es un ser humano que tiene su propia historia de vida. Cuando una persona te ataca, cuando una persona te trata mal, no es, no es la persona en sí, son sus miedos, son sus traumas, son sus defectos adquiridos debido a la vivencia de su vida. Nosotros no debemos tomarnos las cosas personal. Ojo, esto que estoy diciendo, ustedes van a decir, oye, a Marta nada le afecta. No, a mí me afecta todo. Yo te estoy dando la teoría para que tú te sepas defender, pero somos seres humanos. Somos mujeres, nos enojamos, nos fastidiamos, nos queremos vengar, queremos que al otro le vaya mal, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la verdad. Pero de querer a hacer hay un tramo largo. Entonces tú tienes que aprender. En el momento en que tú quieres hacer algo que te va a llevar lejos de lo que Dios tiene planeado para ti, tú debes de parar, debes canalizar y debes saber manejar esa emoción. Porque si tú te dejas llevar por la emoción, entonces va a suceder lo que dice la Biblia en Gálatas, los frutos de la carne, enojo, ira, contienda, celos, borracheras, maledicencia, fornicación, adulterio. Ay, mi marido me engañó. Para yo entenderlo, entonces también yo lo engaño porque le voy a pagar con la misma moneda. Entonces, todos esos frutos de la carne, tú lo puedes leer en Gálatas, que dice los frutos de la carne, todos esos frutos te hacen obrar de tal manera que eso, que tu accionar te va a llevar donde Dios no tiene planeado que tú vayas. Porque Dios quiere que tú reacciones en el espíritu para Él poder actuar y que esas cosas negativas que te están sucediendo, Él las pueda convertir en bendición para ti y Él se encarga de ajustar al otro. Entonces, mira cómo nos perdemos de la bendición, del camino correcto, porque Dios tiene planes para ti de prosperidad y abundancia como tú no te imaginas. Dios tiene un plan A y nosotros arruinamos el plan A. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una historia de vida, porque nosotros también venimos de una abuela que muchas veces ni siquiera sabemos cómo fue y que formó en nuestra madre el ovocito con cierta información y nuestra madre también tuvo sus propios problemas y sus propios miedos. Y entonces, entre paréntesis, cuando la madre está embarazada y produce mucho estrógeno, ese estrógeno provoca que se activen muchas partes de tu cerebro que estaban como bloqueadas y cerradas y muchas heridas que están guardadas se abren nuevamente. Por eso es que la mujer se pone sumamente sensible, se hace la mimada con el esposo, le dan antojos de un montón de cosas, el esposo no entiende el estado de locura en el que ha entrado la esposa y dice, pero si mi madre tuvo 8 hijos y no se traumó y esta mujer va por uno y ya se le está acabando el mundo, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres de antes tenían más aguante? Porque aunque ustedes no lo crean, las cosas antes estaban claras. Estaban claras. Y la mujer se dedicaba principalmente a estar en casa, una tarea pesadísima. Pero ese era su rol. Estaba en casa, cocinar rico
Y si tenía la suerte de tener empleadas domésticas, que muchos latinos, muchas personas de América Latina, muchos hispanos hemos tenido, pues tenía y ayudaban. Entonces había como un sistema de apoyo y de ahí se iba al mediodía a conversar con la vecina y esa es la mejor terapia. Pero ahora no, ahora la mujer trabaja. Entonces la mujer tiene que cumplir su rol de trabajar, su rol de atender al marido, su rol de atender a los hijos, que la casa marche, mucha información y encima tiene que ser complaciente en la cama. Imagínate. Entonces la mujer tiene ahora mucho mayor motivo para deprimirse que antes. Entonces el hombre no entiende. Ahora, pues nosotras humanamente somos el resultado de todo eso, pero ahí viene el milagro de que en el momento en el que tú entras en la peor depresión, tristeza, ira, el momento en el que te va peor es el momento más maravilloso, porque es el momento en el que buscas a Dios. Porque todo te falló. Te falló el amigo, el esposo, te falló la amiga, te falló tu madre, te falló tu padre, etcétera, etcétera. No encuentras refugio en nada. Entonces, de pronto empiezas a darte cuenta lo que dice la palabra de Dios. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, Dios estará contigo. Y cuando tú crees en Dios, todo lo malo que te sucede, Dios lo convierte en algo bueno para ti. Pero para eso tú tienes que comprender que si tú no te nutres de la palabra de Dios, si tú no aprendes, porque todo esto que te digo, que yo lo aprendí en psicología, está en la palabra de Dios. Todo está ahí, la palabra de Dios. Solo perdónenme que lo diga así, solo los ignorantes pueden pensar que la Biblia no es científica. La Biblia te habla del peso del aire cuando todavía no existe el barómetro. La Biblia te habla de la redondez de la tierra en el libro de Job. La Biblia te habla de los grandes imperios mundiales que han existido, de los 10 países en los que se iba a dividir inicialmente Europa, en las profecías de Daniel. Es que todo está en la Biblia. La Biblia te habla de que el niño aprende jugando. La Biblia te habla de que ser padre es corregir a tu hijo. Tanta permisividad ha hecho que los chicos estén confundidos. Y dice y te dice, no provoques la ira de tu hijo. Es decir, que tú no lo vas a corregir cuando tú estés enojada, porque ahí provocas la ira de él, sino en calma. Y dice, corrige al niño de pequeño, no cuando sea grande, que es tarde. Así que no hay nada que no esté en la palabra. Ah, no, pero es que yo leo la Biblia y no lo entiendo. Hay tanta información adecuada que tú debes buscar en internet. Por ejemplo, para ustedes que están en la iglesia, hay un segmento que se llama Reavivados, que está estudiando la Biblia. Vamos por 1 Samuel 18 o 19, creo que 19, donde estamos estudiando la historia de David y de Goliat. Entonces yo leo, le voy a decir cómo yo lo hago. Yo leo porque les confieso que la Biblia total he leído una sola vez. Imagínense. Lo que pasa es que yo crecí escuchando. Entonces hay muchas cosas que yo sé de la palabra de Dios porque las escuché. Pero leerla unas 2 veces. Entonces yo ahora estoy leyendo, me bajé la aplicación de la Biblia, entonces leo el capítulo, a veces no entiendo nada, y me voy a la parte que se llama Reavivados, que explica a un pastor mediante unos dibujitos que duran 2 o 3 minutos todo el capítulo. Y yo digo, wow, eso fue lo que quiso decir. Entonces ustedes, que muchas de ustedes tienen que saber, compartan. Para que leas la Biblia, leas lo que dice Reavivados, leas en la Biblia, escuches y te nutras. Porque para todo hay respuesta en la palabra de Dios. Claro, a veces también hay la respuesta de no tienes que saberlo. Si yo te tomo al ratoncito y le explico el teorema de Pitágoras y le digo, mira ratoncito, cateto es igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado más menos cateto al cuadrado, el ratoncito solo sabe de queso. No va a entender el teorema de Pitágoras. No va a entender lo que es una tangente y una cotangente, que yo entiendo porque fui físico matemático, o sea, tenía esa especialidad en el colegio. Pero no lo va a entender, porque es un ratoncito. Y nosotras pretendemos entender la mente de Dios. El otro día me decía una persona,
Pero Marta, ¿cómo Dios puede permitir? ¿Por qué creó al ser humano? A ver, si sabía que el ser humano iba a pecar, ¿para qué lo creó? Entonces Dios creó también el pecado. Yo le digo, mira, yo no tengo respuesta para ti, porque yo no lo entiendo, pero a mí me funciona creerle. Yo siento paz cuando yo le creo. Y cuando yo veo en retrospectiva mi vida, yo me doy cuenta que mi vida es un milagro. Todo, todo lo que me ha pasado, hasta lo peor que me haya pasado, Dios lo convierte. Es que es increíble. Es increíble. Ahora bien, hay algo que es bien importante y es el hecho de que nosotros comprendamos. Y miren, se los estoy diciendo en este momento en el que acabo de pasar una situación un poco complicada y es como que Dios me va dando iluminación. Porque cuando tú tienes una situación, tú empiezas a pensar, ¿no? Y hay una realidad. Cuando una persona está sumamente deprimida, esa persona suele ser sumamente agresiva. ¿Por qué? Porque esa depresión te puede llevar a episodios psicóticos. ¿Qué significa? Que tú crees que te están mintiendo, que tú crees que te están engañando, que tú crees que están haciendo un complot para matarte, que tú crees que te están robando. Tú crees, el depresivo que tiene una depresión fuerte, cree que la otra persona está contra él o ella y se defiende atacándote. Qué triste. Qué triste. Y estas personas, entonces tú coges y tú reaccionas en la carne porque tú te defiendes. Y en ese momento yo te pregunto, ¿tú estás actuando como cristiano? No estamos actuando como cristianos. Claro, tampoco yo te digo que si viene alguien y te agrede y tú digas, wow, ¿cuál será su historia de vida? Pobrecita, depresión, está en un episodio psicótico, tú te pongas a hacerle terapia. Pues tú no eres ni psicóloga ni psiquiatra. Pero tú, ¿qué haces en ese momento? Para, no tiene que ver contigo, aléjate, huye porque te pueden hacer algo, encomienda eso a Dios y punto. Y Dios sabrá. Y si tienes la oportunidad de poderle decir a un familiar, sabes que esta persona necesita ayuda, sin necesidad de que la destruyas, hazlo. ¿Me explico? Ese debe ser nuestro accionar. Si tú obras de esa manera, si tú reaccionas en el espíritu, Dios te va a llevar a donde tiene planeado llevarte. Todo lo que te haya sucedido y todo lo mal que tú hayas obrado, no importa. Es en este momento en que tú estás escuchando este mensaje, en que tú tienes que parar con tus reacciones en la carne y empezar con las reacciones en el espíritu, porque todavía estamos a tiempo de arrepentirnos de aquello que hayamos hecho mal, por el motivo que sea, y de poder tomar una decisión diferente en tu vida que te haga una mujer sabia, que te haga una mujer que construye, que te haga una Débora, que te haga una Esther, que te haga una Ruth, que te haga una Abigail, que te haga una mujer grandiosa. Nuestro papel de ayudadoras, que pues a muchas mujeres dicen, ay sí, o sea, yo soy el complemento, ¿por qué yo tengo que ser la ayuda? Porque en la Trinidad hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La función del Hijo fue morir por nosotros y dar su vida siendo humano y comprobando que sí se podía vencer la tentación y el pecado. Pero nada de esto sería posible. Mire que Jesús dijo, me voy y os conviene que yo me vaya, porque yo me tengo que ir para que el Espíritu Santo venga y more en ti. El Espíritu Santo es el ayudador. Nosotras somos ayuda idónea. Es decir, que ese caballero no podría ser quien es sin nosotras. Cuán importante es nuestro papel. El matrimonio es un árbol. Las hojas y la copa es el hombre. Y los frutos son los hijos. ¿Y de qué se alimenta ese árbol? ¿Gracias a quién? A las raíces. Las raíces somos nosotras. Muchas veces en bajo perfil, bajo tierra, alimentando ese árbol. No, o sea, no te quieras salir de tu rol. Dios te va a poner en roles diferentes. A mí me dicen las mujeres que yo soy machista y los hombres me dicen que yo soy feminista. Entonces, gracias a Dios pienso que estoy bien. Porque si todos te critican, significa que estás bien. Cuando nadie te critica, entonces la gente te está adulando y no te está dando un feedback de en qué debes mejorar.
Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu estado emocional, te invito en primer lugar a ver en mi canal YouTube el manejo de las emociones según la palabra de Dios. Busca ese video, pon emociones, manejo de las emociones, Marta Martínez Hidalgo, y te van a salir algunas prédicas que yo tengo en la iglesia. Porque no me digas, ay Marta, ¿y usted quiere que con esta charla yo cambie? No, primero yo no quiero que cambies. Yo quiero que tú ganes. Y tú ganas cuando tú tienes inteligencia emocional, no cuando tienes inteligencia intelectual. Tú puedes tener la mayor intelectualidad del mundo, pero si tú no te sabes relacionar y no tienes inteligencia emocional, no vas. Vas a estar lleno de títulos, pero fracasado totalmente. Entonces yo lo que quiero es que tú tengas inteligencia emocional. Mira estas charlas que ya he dado, no hay que descubrir el agua tibia. Y pídele a Dios algo sumamente importante. En primer lugar, humildad para que nuestra mente se abra y podamos aprender. Y sobre todo, recuerda lo que Dios dice en Primera de Timoteo 1:7. Porque no te he dado espíritu de timidez. Otras versiones dicen de cobardía. Ay, yo soy tímida, ay, yo no hablo. No, porque yo no te he dado espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Así que nosotras podemos manejar nuestras emociones para que las emociones negativas, secundarias, no nos lleven al lugar donde no queremos estar, sino para que cada vez que tú venzas esa emoción negativa, esa emoción secundaria, tú te vuelvas más fuerte, tú te vuelvas una persona con mayor destreza, una persona con dominio propio. Cada vez que tú venzas esas emociones, tú serás más fuerte y la luz de Cristo brillará en ti para poder alumbrar a tanta mujer, a tanto niño y a tanto hombre que no sabe qué camino elegir. Gracias.